Doctora, quería platicar sobre un texto que publicaste también hace unos días. Se trata de qué hacemos ahora, cómo llegamos aquí, reflexiones sobre el desarrollo de una pandemia, y esta la pueden revisar completo en la página del laboratorio, que está o aparecerá en unos minutos en su pantalla, porque es un texto bastante amplio. Me gustaría que, no tenemos mucho tiempo para hablar a detalle de todos los puntos que abordas ahí, pero me gustaría que en términos generales nos hablaras de cuál es el objetivo y la intención de este texto, doctora. Bueno, la intención es, me senté a escribirlo pues en un momento reflexivo porque de reconocimiento de la gravedad que representa esta pandemia, o sea, del impacto tan amplio, tan fuerte que representa la situación que estamos viviendo. Entonces, la intención era eso, hacer una reflexión general de por qué llegamos a este punto y ahora para dónde vamos, ¿no? Entonces, sí preocupa mucho que la respuesta a ambas preguntas sea tan poco clara para la gente en general. Es decir, que llegamos a este punto no de manera fortuita. Estamos en medio de una pandemia que es comparable, o sea, el ejemplo más cercano que tenemos a esto es la pandemia de influenza A H1N1 que ocurrió en 1918, que infectó a 500 millones de personas y mató a entre 20 y 50 millones de individuos alrededor del planeta. Entonces, lo más comparable que tenemos, esta pandemia se compara, la comparación más similar es la gran pandemia por antonomasia, ¿no? Entonces, parece que existe el discurso de que de alguna manera estamos aquí en esta situación porque no teníamos alternativa, que era una predestinación, es decir, pues esto iba a suceder y aquí estamos porque así es. Y tuvimos un impacto en México y después tuvimos 100 y después tuvimos 1000 y ahora vamos por arriba de los 5000 y como si esto fuera algo que no se podía detener. Eso es muy importante, que la gente tenga claro que esa no es la realidad. Nos encontramos en esta situación por las decisiones que se han ido tomando durante el camino. Es decir, esto pudo prevenirse, definitivamente. Ahora, las decisiones que se necesitaban tomar para detener, para prevenir que esto ocurriera, pues eran decisiones muy complicadas, eran decisiones muy riesgosas, eran decisiones que pues casi nadie tomó. Y estamos aquí por eso. O sea, estamos hablando de estas decisiones y de estas acciones que tienen que ver con la ciudadanía, pero te refieres en particular a las decisiones o recomendaciones que hicieron las autoridades tanto de salud como de gobierno en todos los niveles. Así es principalmente eso. O sea, se entiende que son decisiones muy riesgosas y que impactan a muchos sectores de la sociedad cuando necesitamos cerrar la economía de un país, cerrar las fronteras de un país, cuando se necesita, pues sí, es muy complicado, pero yo le preguntaría a cualquier jefe de Estado si no hubiera preferido hacer eso muy temprano, de manera contundente, al inicio de la pandemia, que el costo que esto representa actualmente. El costo no solamente en vida, sino el costo económico de tener de tener la economía detenida hasta nadie sabe cuándo, porque los contagios continúan y se habla muy seguido de que vamos a ir por una curva, esa curva va a subir, cuando sea exponencial el crecimiento de la curva, vamos a sufrir mucho porque vamos a ver muchos muertos, muchos enfermos, los sistemas de salud se pueden saturar y después esto va a declinar. Creo que también la gente necesita entender esto. O sea, la curva no es un pico que después desciende rápidamente. La experiencia que ahora tienen en España, en Italia, en Francia, en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, el estado de Nueva York concretamente, lo que todos están viendo es que esta curva sí sube, y es muy dramático ver en todos estos lugares, pues sí se están contando por centenas los muertos diarios, e incluso han llegado a los miles diarios.
Entonces, pues es una pérdida muy dramática, y todos los sistemas de salud se han visto rebasados por esto. Nada más que lo peor es lo siguiente, que esto no declina rápidamente, se queda en una especie de meseta en el punto alto, quiere decir que son muchos días de tener esa situación tan dramática y la declinación no viene rápido. Entonces, todo esto pues sí pudo haberse evitado. Y yo pregunto, bueno, pues si hubiéramos tomado las medidas contundentes, yo recuerdo algún discurso en alguna de las conferencias de prensa que se dieron inicialmente antes del cierre de las escuelas, en donde se nos trataba de explicar que cerrar una escuela cuando había un solo contagio no tenía un gran impacto. Entonces deberíamos esperar a que tuviéramos 10 contagios. Y eso pues tampoco iba a ser de gran impacto. Entonces mejor esperar a que hubieran 100 antes de cerrar la escuela. Creo que este discurso es por demás desatinado, muy desatinado, porque creo que no se entendía cuál era el cometido, cuál era el objetivo, cuál era el trabajo de las autoridades, porque su trabajo no era decir tirar la toalla y de alguna manera decir no nos queda otra, aquí va a llegar. O sea, he escuchado muchas veces al subsecretario de Salud decir les dije que el virus iba a llegar y llegó. Les dije que iba a haber contagio comunitario y lo hay. Les dije que íbamos a la fase 1 y a la 2 y les dije que la 3 iba a ser muy complicada. Me preocupa mucho este tipo de discurso viniendo de la persona que se supone que está encargada de controlar la pandemia en nuestro país. Porque esto no se trataba de simplemente dejar que ocurriera. Y de prevenir, cuando doctora. El ejemplo de un niño y 10 y 100, pues no, a ver, perdón. El trabajo, el cometido era evitar que hubieran 10, evitar que hubiera 100. Uno, exacto. No esperar a que simplemente ocurriera, ¿no? Doctora, entonces, son muchos los puntos que abordas en este texto, es muy largo, de verdad invitamos a la gente a que lo siga y a que lo cheque completito en esta página del laboratorio LabGen, que está apareciendo en su pantalla, es más completo, es de la Facultad de Odontología. Y bueno, tenemos ya muy poquito tiempo para terminar este programa. Me gustaría que en una frase nos ayudaras a entender o a cerrar con una reflexión importantísima de qué sigue con esta pandemia, qué debemos aprender, cuál es nuestra responsabilidad. Sí. Ahorita es una responsabilidad de todos, de las autoridades y de la sociedad en general. Es importantísimo que la gente se concientice de lo siguiente. La gente se sigue infectando. El ritmo de contagio, la propagación de los contagios en nuestro país no está bajo control. De tal manera que cada individuo que sale a la calle con un cubrebocas es parte de la solución y no del problema. Cada individuo que se queda en casa es parte de la solución y no del problema. Ahorita, ya en la situación en la que estamos, pues no se puede detener. Ahora sí vamos a ir al crecimiento exponencial. Ahora sí va a ser muy dramático y vamos a ver a mucha gente morir, muy tristemente. Pero cada individuo que hace lo que se le está instruyendo y es parte de la solución y no del problema. Y las autoridades, bueno, esperemos que sí haya alguna suerte de rectificación en el camino, porque es necesario, para salir de esto, no es nada más dejar que la curva ocurra, porque dejar a la gente salir a la calle, pues esto puede implicar que venga una segunda oleada de la epidemia. Entonces, pues sí es necesario hacer el rastreo de casos. ¿Es difícil? Sí, porque es mucha gente. Pero bueno, es un problema difícil que requiere soluciones difíciles. Hay que hacerlas. Hay que hacer pruebas diagnósticas masivas. Es decir, hay que hacer, y la vigilancia que se está haciendo, la centinela, pues sí, siempre hay que tener vigilancia, pero no puede ser el único mecanismo. Entonces, mi llamado sería a que, claro, pues a la vigilancia que hacen las autoridades y la mitigación que depende principalmente de la población, pues a esto hay que agregarle un verdadero mecanismo de control, y los únicos mecanismos de control que tenemos para que tener la esperanza de poder salir del encierro, de estas medidas de mitigación de manera responsable, es que se hagan pruebas masivas y que se haga un rastreo de casos efectivo de manera masiva también. Entonces, ¿esto es costoso? Sí. ¿Esto es complicado? Sí. Pero la alternativa lo es mucho más. Entonces, entre más pronto podamos abrir la economía, entre más pronto podamos volver a tener actividades sociales más o menos dentro de una normalidad, pues será mejor
para todos los sectores de la población. Entonces, pues si en algo se va a invertir, se tiene que invertir en eso. Ahorita la tragedia es que estamos además atendiendo un segundo problema, que es el abasto hospitalario, tanto de personal como de materiales, etcétera. Pues ni modo, se tiene que atacar por los dos frentes. Hubiera sido mucho más fácil que esto se hiciera antes, desde luego, cuando mucho que aprender y mucho que actuar durante esta emergencia. Pero ahorita ese sería el llamado. Tenemos mucho que hacer, mucho que aprender. Me quedo con tus palabras con las que cierras el texto, y es: nos toca ser pacientes y actuar con prudencia. Es tiempo de cuidarnos y bueno, cada quien desde su trinchera. Doctora Lori-Ann Jiménez Faibe, de la Facultad de Odontología Académica Universitaria, muchas gracias por habernos acompañado aquí en la UNAM Responde. Al contrario, muchas gracias por la invitación, fue un placer. Y bueno, seguimos aquí en este espacio de TV UNAM hablando justamente de esas comunidades vulnerables, de todo lo que podríamos hacer, pero que no se hace, pero de verdad ahí